Hola, buenas noches, bendiciones. Es un gusto también nuevamente estar con ustedes. Gracias a Dios porque podemos llegar a otro día más. Gracias a Dios porque podemos meditar en su palabra y voy a invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 91. Vamos a estar meditando en versículos de este Salmo. Voy a darle lectura, ustedes me siguen con su vista. Dice de esta manera: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar en tu palabra, Señor. Nos permites estar, Señor, en comunión contigo. Nos permites estar en comunión los unos con los otros, Señor. Quizá no de manera presencial, quizá estamos a la distancia, a través de un monitor, a través de la computadora, del celular, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Y te pedimos que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que seas tú enseñándonos, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, que seas tú ayudándonos a comprender lo que tu palabra, Señor, dice, lo que tu palabra, oh Dios, nos quiere enseñar, y lo pertinente de tu palabra para nuestros tiempos. Gracias, oh Dios, en tu nombre oramos, y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver lo que dice este salmo para nosotros hoy en día, ¿no? Un salmo que fue escrito aproximadamente hace más de 3,000 años. Sí, y pues la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios fue escrita, este salmo fue escrito para los hombres de su tiempo, para las situaciones que estaban enfrentando ellos, para las circunstancias que estaban enfrentando ellos, pero es un salmo que se aplica para nuestros tiempos también. Y en todo tiempo el hombre, el ser humano, ha tenido que recurrir a Dios, ha tenido que buscar a Dios, ha tenido que ir a Dios en momentos de aflicción, en momentos de calamidad, en momentos de catástrofes naturales, en momentos de inseguridades, en momentos de temores. Pero este salmo ha estado en todo tiempo también aquí en la palabra de Dios.
Este salmo sirvió en los tiempos en que fue escrito, en los tiempos de los reyes, en los tiempos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en los tiempos en que el pueblo de Israel necesitaba la ayuda de Dios, ya sea que estuvieran tal vez en conflicto con otra nación, ya sea que estuvieran atravesando el Mar Rojo, ya sea que estuvieran atravesando el desierto, ya sea que estuvieran a punto de ser invadidos, pero siempre este salmo ha sido real, siempre este salmo ha hablado, siempre este salmo ha traído aliento, ha traído ánimo, ha traído esperanza, ha traído fortaleza a la vida del pueblo de Dios, pero también a la vida de todo aquel que recurre a Dios y que busca a Dios. Y este Salmo 91 es un salmo muy conocido por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor Jesucristo, y aún por aquellos que tienen una relación o una comunión viva, una comunión verdadera con Dios, pero tienen este Salmo 91 y a veces piensan que este Salmo 91 es algo así como mágico, es algo quizá así como que si tú lo tienes ahí abierto, ¿no? Y esa es la costumbre de muchas personas, abren su Biblia, si tienen una Biblia en su casa y la tienen abierto en el Salmo 91, pensando, porque saben de lo que habla este Salmo, pero no es simplemente que lo tengamos abierto, no es simplemente que lo sepamos quizá aún de memoria, sino que comprendamos y entendamos lo que Dios está diciendo en este salmo. Y si empezamos a ver en los versículos, el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y miren todas las promesas que trae este salmo para nuestra vida. Dice: Él, Dios, te librará del lazo del cazador. Dios te librará del lazo del cazador. Miren la imagen de un ciervo, miren la imagen de una presa, un animalito en el bosque y que corre peligro porque el cazador está acechando. Puede llamarse este cazador un animal salvaje, otra fiera salvaje, o quizá este cazador puede llamarse el hombre mismo que está al acecho de este ciervo, que está al acecho de este animalito, pero Dios le dice: Él te va a librar del lazo del cazador. Y para nosotros también, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como aquellos discípulos del Señor Jesucristo, que tenemos una relación con Dios, también estamos expuestos a muchos peligros, también estamos expuestos a ese cazador. Dice la Biblia, en la palabra de Dios, Pedro dice: vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que tenemos un enemigo de nuestras almas, y sabemos que está acechándonos, sabemos que está rondando, sabemos que está esperando el tiempo oportuno para arrojarse sobre nosotros, para arrojarse sobre el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice: Él te va a librar del cazador. Sí, ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Él también te va a librar de la peste destructora. Wow, y les vuelvo a repetir, este salmo fue escrito aproximadamente más de 3000 años. Este salmo fue escrito para la gente de ese tiempo, pero esta palabra de Dios, este salmo, está vigente para nosotros también. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido a favor de su pueblo? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido a favor para librar a su pueblo? Recuerden el ejemplo de Egipto, cuando el ángel de la muerte,
cuando la muerte misma iba en cada hogar, en cada casa de la tierra de Egipto, matando a los primogénitos, Dios intervino a favor de su pueblo. Dios no dejó que ninguno de su pueblo muriera en ese tiempo, pero había una condición, era que ellos sacrificaran un cordero sin mancha y que pusieran la sangre de ese cordero en los postes y en los dinteles de su casa, y así cuando el ángel de la muerte fuera pasando por ahí, vería la sangre del pacto y él pasaría por alto esa casa. Dios libra a su pueblo siempre. Cuando en una ocasión vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel y hubo mortandad también en tiempos del rey David, el rey David le pidió a Dios, el rey David clamó a Dios, el rey David pidió misericordia de parte de Dios, que no destruyese a la nación de Israel por un pecado que él había cometido, y él ofreció sacrificios, él ofreció su corazón humilde, él se humilló, él clamó a la justicia de Dios, clamó a la misericordia de Dios, y dice que cesó la mortandad. Dios le dijo a David que fuera y sacrificara, que fuera y ofreciera sacrificio. Hermanos, nuestro Dios nos puede librar. Amigo, Dios te puede librar de la peste destructora. Dios te puede librar de este tiempo que estamos viviendo, en donde esta enfermedad, en donde este virus, en donde esta pandemia está haciendo estragos en muchos hogares, en muchas familias, quizá también en nuestra vida, y eso no significa que tal vez nunca nos vayamos a enfermar. Quizá nos enfermemos, quizá estemos al borde de la muerte, pero aún ahí Dios te puede librar del lazo del cazador. Dios te puede librar de la peste destructora. Si tú solamente pones tu esperanza en Él, y si tú lo pones a Él como castillo, como cubierta para ti, si tú confías en Él, como dice este salmo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Sigue el versículo 4 diciendo, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Vuelvo otra vez a la imagen del campo, vuelvo otra vez a la imagen en donde está una gallina con sus polluelos. Y de repente ven que viene un halcón, de repente ven que viene una lechuza, de repente ven que viene un devorador, y ese devorador, ese animal, esa lechuza, ese halcón, ese animal que representa el peligro para estos pollitos, empieza a volar sobre ellos. Pero la gallina dice que junta sus polluelos, la gallina extiende sus alas. Esa es la figura. Debajo de sus alas estarás seguro, y con sus plumas te cubrirá. Recuerda, Jesús dijo una vez, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise cubrir? ¿Cuántas veces te quise proteger? Así como la gallina junta sus polluelos. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Aún Dios siempre está al pendiente de la humanidad. Dios siempre quiere protegernos. Dios siempre quiere librarnos del peligro. Dios siempre quiere librarnos de la muerte. Dios siempre quiere librarnos del devorador. Y siempre está Dios como esa gallina protegiendo a sus polluelos. Y debajo de sus alas estarás seguro, y con sus plumas te cubrirá. Sigue diciendo, no vas a temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No vas a temer a los peligros nocturnos, no vas a temer a las cuestiones de la noche, y no vas a temer, dice, ni saeta. La saeta es la flecha que se ocupa en tiempos de guerra. Ni a una saeta, ni una flecha, y si lo contextualizáramos para nuestros tiempos, no le vas a temer a ninguna bala.
¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido? Y si lo quieres contextualizar aún más, no vas a temerle a ese virus. Sí. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No vas a temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, y ni mortandad que en medio del día destruya. Y quiero detenerme aquí un poco. Sabemos que la pandemia es real. Sabemos que la muerte es real. Sabemos que la enfermedad es real. Sabemos que los estragos que está causando esta pandemia, que está causando este virus, es real. Y sabemos que nos puede llegar también a nosotros. Podemos contagiarnos. Pero algo que están recomendando mucho los médicos, el personal médico, es que nosotros mantengamos nuestro estado de ánimo de una manera positiva, que nos mantengamos en una actitud positiva, porque algo de lo que está haciendo esta enfermedad es que está causando estragos en la mente y en las emociones del ser humano. Y los médicos están recomendando esto. Si tú ya te contagiaste, mantén tu estado de ánimo bien. Que no decaiga tu estado de ánimo, porque va a influir mucho en tu recuperación. Y muchas veces, cuando nos enfermamos, muchas veces cuando hay peligro, hay temor a nuestra vida. Hay angustia en nuestra vida, y eso hace mayor daño a nuestra salud física, emocional y espiritual. Yo te quiero decir a ti, amigo, yo te quiero decir a ti, amiga, yo te quiero decir a ti, hermano, hermana que me estás escuchando en esta tarde. Dice, la palabra de Dios dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, y ni mortandad que en medio del día destruya. No debemos de temer, porque eso puede hacer más estragos, eso puede ser aún más grave, y puede influir en nuestra salud física. Así que el consejo de la palabra de Dios es que no temas a esa mortandad que está destruyendo en estos días. No temas. ¿Por qué? Porque has confiado en Dios, porque has puesto a Dios como tu esperanza, porque has puesto a Dios como tu castillo, has puesto a Dios como tu protección, y Él te va a librar. Esa es la promesa de Dios. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, quiero volver al versículo 1. Todas estas promesas que hemos estado leyendo hasta ahorita son reales, son verdaderas, son de Dios para ti. Pero hay una condición que debemos de cumplir. Hay una condición que debemos de hacer nosotros. Hay una orden, hay una ordenanza, hay un mandato que nosotros debemos de cumplir si queremos que todo esto que hemos leído hasta ahora sea cumplido en nuestra vida. Y la condición es el que habita al abrigo del Altísimo. Ese va a ser el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese va a ser el que va a poner a su Dios como su esperanza y como su castillo. Ese va a ser el que va a ser librado del lazo del cazador. Ese va a ser el que va a ser librado de la peste destructora. Ese va a ser protegido por Dios como la gallina protege y cubre a sus polluelos con sus plumas, y debajo de sus alas vas a estar seguro. Él va a ser quien te va a librar de la muerte destructora.
Él te va a librar de esa saeta que vuele de día. ¿Pero cuándo? Cuando tú aprendas a habitar al abrigo del Altísimo. Y muchas veces, en vez de habitar al abrigo del Altísimo, nosotros vamos y buscamos quizá la ayuda en otras cosas. Nosotros vamos y ponemos quizá nuestra confianza en otras cosas. Nosotros vamos y hacemos quizá algo que no es agradable delante de Dios. Y queremos que todas estas promesas se cumplan. Pero la condición para que estas promesas se cumplan es que debemos de habitar al abrigo del Altísimo. Y eso significa, tenemos que estar morando, tenemos que estar habitando. ¿Por qué? Bajo la sombra del Altísimo. El versículo 9 dice así: porque has puesto ¿a quién? A Jehová, que es mi esperanza. Y al Altísimo, ¿por quién? Por tu habitación. Has puesto a Dios como tu esperanza. Y has puesto a Dios como tu casa, como tu hogar, como tu habitación, como tu protección, como tu búnker. Sí. ¿Qué nos dice la recomendación, no, de los médicos? Y hay que hacerlo, lavarnos las manos. La recomendación de los médicos, ponernos el cubreboca. La recomendación de los médicos, mantener una sana distancia. La recomendación de los médicos, quedarte en casa si no tienes a nada que salir. Hay que cumplir las recomendaciones. Pero aún más que eso, mayor a eso, es la confianza que debemos de poner en Dios. Él es nuestra mejor vacuna. Él es el mejor antídoto. Él es el médico de médicos. Él es el mejor gel antibacterial para matar el virus o la bacteria. Él es mi esperanza. Él es mi castillo. Él es mi habitación. Él es lo que me cubre, lo que me protege de todo mal, de toda pestilencia, de toda mortandad. Él es a quien yo apuesto como mi habitación. Lo que está diciendo aquí es que debemos de aprender a tener comunión con Dios, y debemos de aprender a depender en Dios, y debemos de aprender a confiar en Dios en momentos de angustia, en momentos de temor, en momentos aún de enfermedad, en momentos aún en el lecho de la muerte. Debemos de confiar en Dios, debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Debemos de poner a Dios como nuestra habitación, como nuestra protección. Así que la condición es ir a Dios, es buscar a Dios, es clamar a Dios, es esperar en Dios, es confiar en Dios, es depender de Dios, es creerle a Dios que todo lo que Él está diciendo aquí se va a cumplir en tu vida. ¿Pero cuándo? Cuando tú habites al abrigo del Altísimo, cuando tú tengas comunión con Dios, cuando tú tengas la dependencia total, completa y absoluta en Dios. Tenemos que ir y meternos a esa habitación con Dios, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, dice: mas tú cuando ores, capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo, Jesús estaba haciendo referencia a que tenemos que tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de oración con Dios. Nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos las promesas de Dios, nosotros conocemos la protección de Dios a través de su palabra. Tenemos que ir y meditar en la palabra de Dios, tenemos que ir y escudriñar la palabra de Dios, tenemos que ir y conocer la palabra de Dios, tenemos que ir y alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que ir y descansar en la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien lo está diciendo.
pero tenemos que ir a ese cuarto de guerra, tenemos que ir a ese cuarto de intimidad, de comunión con Dios. Tenemos que, dice, entra a tu habitación y cerrada la puerta, cerrando la puerta de tu habitación, de tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Aprendamos en este tiempo de calamidad, en este tiempo de dolor, en este tiempo de angustia, en este tiempo de temor, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de muerte, hacer de Dios nuestra habitación, hacer de Dios nuestro castillo, hacer de Dios nuestra esperanza, hacer de Dios nuestra protección, hacer que sea Dios quien nos cubra con sus alas, que estemos seguros debajo de sus alas, sabiendo que Él nos va a cubrir con sus plumas, allí seguros, mientras allá afuera está pasando el dolor y la angustia y el temor. Y les vuelvo a repetir, eso no significa que no va a llegar temor a nuestra vida, eso no significa que no va a llegar angustia a nuestra vida, eso no significa que no va a llegar la enfermedad a nuestra vida. Quizá puede llegar la enfermedad a nuestra vida, puede llegar aún la muerte a nuestra vida, pero aún en el lecho de muerte, que sea Dios tu habitación, que sea Dios tu esperanza, que sea Dios tu protección, que sea Dios tu castillo fuerte. Y Dios va a intervenir a tu favor. Y todo temor, y toda angustia, y toda ansiedad va a desaparecer. Porque dice, no vas a temer al terror nocturno, no vas a temer a la saeta, a las balas, al virus, a la enfermedad que en medio del día destruye. No vas a temer a la pestilencia, no vas a temer a la mortandad, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, por tu habitación, es confiado en Él, has puesto a Jehová como tu castillo, como tu protección, como tu búnker. Así que debemos de aprender a habitar bajo el Altísimo. Debemos de hacer de Dios, que sea Dios nuestra morada. Y eso se logra a través de la comunión con Él. Eso se logra a través de buscar su rostro. Eso se logra a través de la oración. Eso se logra a través de ir cada día, cada mañana, que tú te levantes, dale gracias a Dios y dile, Señor, aquí voy nuevamente. Guárdame, protégeme, ayúdame, guarda a los míos. Señor, tengo que salir a mi trabajo, Señor, tengo que salir a hacer lo que tú me has pedido hacer, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer esto. Líbrame de todo mal, líbrame de todo temor, líbrame de toda enfermedad, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi castillo y porque tú eres mi habitación. Así que, hermanos, así que, amigo, haz de Dios tu esperanza, haz de Dios tu castillo, haz de Dios tu seguridad, haz de Dios tu protección. Y si tú hasta el día de hoy no le has dado a Dios tu vida, tu corazón, es el momento en que tú te puedes acercar a Dios. Si tú ahorita estás enfrentando algún problema, alguna situación difícil, alguna circunstancia difícil, si tú en este momento estás atravesando por alguna enfermedad, si hay algo que te está angustiando, si hay algo que te está atemorizando, es el momento que hoy hagas esta oración y le digas, Señor, ven y habita en mi corazón, y yo quiero habitar contigo en tus moradas eternas, pero quiero habitar también en tu morada de justicia, en tu morada de misericordia, en tu morada de poder, en tu morada de protección para mí. Hoy es el momento que tú hagas esa oración. Les invito a que oremos y le pidamos a Dios que intervenga a nuestro favor y a favor de toda la humanidad. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra. Padre, y en esta tarde venimos delante de ti, Señor, sabedores, Padre Santo, de la situación, Señor, que estamos viviendo en este tiempo, un tiempo de crisis, Señor,
un tiempo, Señor, de angustia, Señor, en los corazones, en la vida del ser humano, un tiempo de luto, un tiempo de duelo, Señor, un tiempo de dolor, aún de muerte, Señor. Padre, vivimos en este tiempo, nos ha tocado vivir a nuestra generación, Señor, esta pandemia, Padre Santo. Padre, clamamos a ti, Señor. Gracias, gracias, oh Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, tú nos has librado, tú nos has ayudado, tú nos has sacado adelante, aun si hemos estado enfermos, Señor, tú nos has ayudado. Aún, Padre Santo, si algunos han estado al borde de la muerte, Señor, tú les has librado. Pero también quizás, Señor, tú les has librado del dolor y del sufrimiento a través de la muerte, aquellos que ya llamaste a tu presencia. Pero nosotros seguimos aquí, Señor, en la tierra. Nosotros seguimos aquí enfrentando, Señor, el dolor, Señor. La situación difícil en la economía, Señor. La situación difícil, Padre Santo, en la salud, Padre. Padre, clamamos hoy en este día y pedimos por todos aquellos que están, Señor, en un hospital, que están, Señor, en una cama, Señor, allí en su casa, allí en su hogar, batallando con la salud, Señor, por esta enfermedad, por este virus, Padre Santo. Yo te pido, Dios, que tú les levantes. Yo te pido que tú les fortalezcas. Yo te pido, Señor, que tú les sanes, Padre Santo. Y, Señor, a nosotros, Señor, los que estamos bien de salud, Padre Santo, te pedimos que tu sangre preciosa nos guarde, que tu sangre preciosa, Señor, nos fortalezca en nuestro sistema inmunológico, Padre Santo, y las defensas de nuestro cuerpo, Señor, sean suficientes, Señor, para combatir, Señor. Yo te creo a ti, Padre. Clamo a ti, Señor, en esta noche, que tú vas a levantar, Señor, que tú vas a sanar, Señor, a aquel que está enfermo, aquel que está padeciendo, y aquellos que están en sus casas escuchando, aquellos que están en sus casas oyendo, confiando en ti, esperando en ti, Señor, tú nos vas a ayudar y nos vas a librar, Señor, de toda mortandad, como lo dice tu palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Le creemos a tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Cristo. En tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperemos que la palabra de Dios haya sido de ánimo, haya sido de esperanza y haya sido de confianza para ti y para mí. Cualquier situación que estemos enfrentando, cualquier necesidad que tengamos, aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es poderosa. Así que confía en Dios. Dios te ama y Dios te quiere proteger. Dios te quiere librar y Dios te quiere cubrir con sus plumas y estarás seguro debajo de sus alas. Dios te bendiga.